Bien, en esta ocasión voy a hablar sobre mis dos proyectos de amplificador operacional. Elegí dos proyectos porque me pareció que los que escogí la verdad estaban algo simples, pero explican bien la función de los amplificadores operacionales. En el primero tenemos, como se puede observar, un, un generador de funciones, o simplificado es un convertidor de voltaje a frecuencia, que en realidad son dos porque este también es, bueno, no tanto de voltaje a frecuencia, pero bueno. El primero se basa en un sistema de dos amplificadores operacionales, los cuales van a tener entre ellos un minicircuito o un bloque con resistencias y un capacitor. El primero, como está señalado en verde, nos arroja una señal cuadrada. ¿Qué significa esto? Este amplificador operacional lo que hace es comparar. ¿Por qué comparar? Eso lo voy a explicar en este circuito. Pero por lo general es un comparador, se considera comparador. El primer, el primer amplificador operacional. El segundo nos arroja una señal triangular y este es considerado como un integrador porque toma la función de darnos más que nada el pico pico sin tomarse tanto tiempo en la parte de las curvas. Ahora, si lo corremos, vemos que, bueno, de principio están en ceros, ya comienzan. ¿Y por qué se hace pico pico y el otro se mantiene en cuadrada? Bueno, el que se mantiene en cuadrada se debe a que como tiene otro circuito delante, lo que hace es comparar ambos voltajes y pues bueno, así es el comparador. Simplemente te da los voltajes casi linealmente, solo que al momento de cambiar a negativo, pues cambia lo más rápido que puede. Y solo te da los voltajes pico a pico, mientras que el integrador se va a ir directo al pico, o sea, va a aumentar, pero va a aumentar rápidamente. ¿Por qué hace eso? Esto se debe a que tiene el capacitor. El capacitor es el que es el que permite que haya ese subidón y al momento de bajar no permite que baje tan rápido. Por eso se hace la triangular. Y ahora hay un pequeño detalle con el generador de funciones. El generador de funciones, eh, el primero, que es donde se encuentra el voltaje de entrada en general, te da el 10 a 10 de pico a pico, de 10 a menos 10. Y el del triangular te da un pico a pico de 5 y menos 5 aproximadamente. ¿A qué se debe? Esto se debe a que el capacitor y el bloque que tiene las resistencias absorbe demasiado voltaje y parte de la corriente también se queda ahí. Aunque la frecuencia no varíe, el voltaje se verá afectado al momento de funcionar el circuito. Pero bueno, en general, esto es lo que hace, arrojarnos dos funciones, una cuadrática y una triangular. Esto nos sirve en general para estudiar el comportamiento y el funcionamiento de las funciones.
Ahora, en nuestro segundo circuito vamos a quitar las gráficas del generador de funciones. ¿Qué es este segundo circuito? Este segundo circuito es un detector de cruce por cero. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que, bueno, como podemos apreciar, nos arroja una función o una gráfica cuadrada. ¿Esto a qué se debe? La amplitud va a ser la misma, 5, 10 pico pico. ¿Por qué? Esto se debe a que es un convertidor de frecuencia a voltaje. Este lo que nos va a arrojar es en sí el voltaje, no la frecuencia. Por eso la frecuencia se mantiene en la misma aproximadamente, que es de 1 Hz, y lo va a mantener. Va a mantener constante este, esta gráfica. Ahora, para poder hacer que funcione de la forma más correcta, se pone este pequeño bloque que son diodos. Es como un puente de diodos, pero es diferente, ya que este es un limitador interno que sirve para que no se sature el, el amplificador operacional. Y en sí es para hacer que trabaje bien la función al momento de tener una, un voltaje variable, un voltaje senoidal. Y como podemos ver, va, está conectado de forma inversa. O sea que el pico alto, el voltaje pico de la fuente sinoidal, el que está en positivo, el amplificador operacional lo va a transformar en negativo y viceversa. El negativo del sinusoidal te lo va a dar positivo. Esto se debe más al funcionamiento que tiene el amplificador operacional, que es meramente de, como su nombre lo dice, amplificar, y por algo la mantiene en vez de hacer la caída, las mantiene, por la misma función que tiene de amplificar el voltaje. Y bueno, ya en la práctica este tiene más un funcionamiento de regulador de voltaje que de otra cosa, pero en sí es muy sencillo. Y bueno, estos han sido mis dos proyectos. Otra cosa que olvidé mencionar es que mm, va a variar también el voltaje dependiendo de las resistencias. También por eso aquí se mantuvo, porque mis resistencias se mantienen en un solo valor, en un valor constante. Como ya hemos tomado apuntes, pues ya se puede deducir fácilmente que el mantener las resistencias en un solo valor, pues no va a hacer que varíe el voltaje, como en este caso, que por el valor de las resistencias y el consumo del capacitor hace que varíe. De hecho, se pierde la mitad al momento de la salida. Pero es un pequeño defecto que tiene la construcción de este circuito. Bueno, pues eso es todo.